Si estás aprendiendo programación, seguramente estés tomando la ruta más larga. Y sí, te hablo a ti que estás aprendiendo HTML, CSS, JavaScript, React, porque fue lo primero que encontraste en YouTube. Si sigues por ese camino, vas a gastar más tiempo en aprender. También vas a terminar compitiendo con personas que tienen proyectos mucho mejores que los tuyos, porque todo el mundo está aprendiendo ese stack. Van a ser pocas las empresas que siquiera te respondan a las aplicaciones. Y en general vas a durar más tiempo en el trabajo que odias, porque si estás viendo este video, lo más seguro es que no estés satisfecho con lo que estás haciendo en este momento. Cuando yo estaba aprendiendo programación, tenía un solo objetivo: conseguir trabajo rápido. En ese momento estaba trabajando en una industria diferente y definitivamente estaba odiando lo que hacía, por múltiples razones. La principal es que mi trabajo se sentía vacío. Cualquier cosa que me ponían era como que la hacía, pero me daba completamente igual que pasara con ese proyecto o no. Realmente no me sentía identificado con lo que estaba haciendo, no me sentía orgulloso de lo que estaba haciendo en ese trabajo, así que simplemente llegaba para recibir mi pago mensual y ya irme a mi casa a hacer algo completamente diferente que disfrutara más. También en ese momento estaba trabajando un montón, eran como 10 horas o más diarias, y también trabajaba incluso algunos fines de semana, y algo que me fastidiaba muchísimo es que tuviera que ir siempre a la oficina, en donde no quería estar. Digamos, yo llegaba a la oficina a las 7 de la mañana, a las 8 teníamos la primera reunión y de 8 a 9 teníamos esa reunión, y ya a las 9 me devolvía a mi oficina, miraba el reloj y decía, bueno, ya han pasado 2 horas del día. O sea, así era el odio que le tenía al trabajo, que contaba cada hora del día para poder regresar a mi casa. Me sentía frustrado, desesperado, porque pensaba, a ver, estoy trabajando 10 horas al día. Esto quiere decir que estoy haciendo algo que no me gusta o que incluso odio el 40% del tiempo. Esto es un montón de tiempo. Yo siempre he sido una persona muy idealista que siente como la necesidad de encontrar un propósito en lo que estoy haciendo, así que en ese momento en lo único que podía pensar era en encontrar algo diferente para hacer, porque en ese trabajo estuve como un año en total apenas, pero la verdad como al primer mes ya sabía que no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero aún así tenía que mantenerme de alguna forma. En mi trabajo actual como desarrollador siento lo opuesto. En este momento estoy trabajando en proyectos en los que me siento orgulloso. Digamos, hace poco implementamos una nueva funcionalidad dentro de la página que está siendo utilizada por cientos de usuarios semanalmente, y para mí ver eso y decir, joder, yo fui parte de eso, es muy chévere. Es un sentimiento que no había sentido en ningún otro lado y que realmente me hace sentir identificado por lo que estoy haciendo. Pero como lo dije, soy un poco idealista en ese sentido. Gracias a este trabajo también tengo un salario que me permite estar tranquilo. O sea, literal, el cambio de mi anterior trabajo a este fue duplicar mi salario, así que obviamente te da mucha más tranquilidad. Y ahora también tengo la flexibilidad de trabajar remoto, que es algo que yo había querido desde hace rato, porque realmente no me gusta ir a la oficina. No soy una persona que le guste la charla pequeña, no le gusta hablar con mucha gente, soy más bien introvertido. Me gusta que me den mis proyectos y yo resolverlos y yo estar tranquilo con mis gatos acá en la casa. Y gracias a que estoy trabajando remoto, igual a veces he hecho viajes como a Chicago, a Washington, a New York, y he trabajado en esos lugares, y la verdad me encanta la independencia que este trabajo me da. Y hubo una decisión en particular que lo cambió todo, que fue la que me hizo que consiguiera este trabajo en menos de 3 meses sin tener nada de experiencia. Y ya te voy a contar exactamente lo que hice, pero primero quiero hablar acerca de cómo llegué a ese punto. Yo tuve 2 épocas en las que intenté aprender programación. En la primera hice lo que todo el mundo decía, que era, si quieres entrar al mundo del desarrollo tienes que aprender HTML, CSS, JavaScript y algún framework. Así que eso es exactamente lo que me propuse. Compré un curso de programación, del desarrollo web, me puse en modo estudioso, empecé a despertarme a las 4 de la mañana, porque en ese momento iba al trabajo a las 6, salía de mi casa creo, porque entraba a las 7, así que me levantaba a las 4 de la mañana a aprender HTML. O sea, estaba súper enfocado en eso porque realmente quería un cambio en mi vida. Pero después de unos 3-4 meses me sentí completamente estancado con lo que estaba estudiando. O sea, solamente los primeros 2 meses fueron en HTML y no sentía que estuviera avanzando nada, porque realmente hay mucho en lo cual puedes profundizar en cada una de esas ramas, en HTML, CSS, en JavaScript, y al final simplemente no podía conceptualizarlo todo en mi cabeza, no podía juntarlo todo para crear un propio proyecto, porque sentía que no había profundizado en nada en particular. Simplemente sentía que estaba viendo algo y después me llevaban a otra cosa completamente diferente, y yo decía, bueno, entiendo esta información, pero ¿cómo puedo hacer algo al respecto? Algo que me desmotivaba mucho era ver posiciones que tenían 500, 600 o hasta 1000 aplicantes para posiciones junior, y yo me preguntaba, o sea, entre 1000 candidatos, ¿cómo me puedo comparar yo a alguien
alguien así, que seguramente tiene un mejor proyecto que el mío, seguramente ha estado estudiando por mucho más tiempo, seguramente fueron a la universidad y se graduaron con algún título relacionado a software, ¿cómo voy a poder yo competir con eso? Así que después de eso me rendí por un rato, pero a ver, de nuevo, esa desesperación que tenía de mi anterior trabajo no la soportaba. O sea, yo ya sabía que en algún momento me iba a tener que ir. Y un día de pura casualidad retomé contacto con un amigo de la infancia y él me contó que está en Austria y que estaba trabajando como desarrollador. Y en ese momento él me mencionó algo que yo nunca había escuchado. Él me dijo que trabajaba con Java. Y yo dije, ¿Java? ¿Eso no es lo mismo que JavaScript? Y él me dijo, no, que Java es algo diferente a JavaScript. O sea, son completamente diferentes. Y yo, y me dijo otra cosa que me quedó como sonando en la cabeza. Me dijo, acá en Austria hay bastantes posiciones abiertas para desarrolladores que se especializan en Java. Y yo como que, o sea, fue la primera vez que me cuestioné a mí mismo por qué estaba aprendiendo JavaScript. O sea, porque fue algo automático. Yo me metí a YouTube, me metí a diferentes sitios y todo el mundo recomendaba JavaScript y fue como, bueno, esta es la tecnología moderna que todo el mundo está usando, que toda empresa quiere, ¿no? Entonces por eso fue que inicié. Pero ese mismo día que hablé con él, llegué a mi casa y me metí a ver trabajos disponibles para ese lenguaje Java y me llevé una sorpresa enorme porque no solo habían muchos trabajos, sino que habían pocos aplicantes por posición, por lo menos en comparación a JavaScript. Y yo como que, a ver, no era que JavaScript era súper demandado y que todo el mundo quería contratar a gente que se especializara con JavaScript, pero al mismo tiempo pensé, claro, como todo el mundo está diciendo eso, todo el mundo está haciendo lo mismo, aprendiendo el mismo stack, que es JavaScript, React, Node.js, todo lo relacionado a JavaScript. Todo mi plan cambió por completo desde ese punto, porque pensaba, bueno, aunque quizás quiera trabajar con el frontend, quizás puedo aprender algo dentro de la industria de software que me ayude a conseguir mi primera experiencia como desarrollador y me ayude a moverme al área que más quiera. Lo que no iba a hacer era quedarme en ese trabajo de odiando mi vida. Así que decidí apostarlo todo a esta teoría. Aquí iba a poder conseguir trabajo más rápido que una persona promedio porque no iba a tener que competir con tanta gente. Unos 2 meses después de esta llamada con mi amigo decidí renunciar a mi trabajo sin plan B, de nuevo porque ya estaba cansado, y fui todo o nada. Empecé un bootcamp enfocado en Java y a los 3 meses conseguí mi primer trabajo como desarrollador. Y ahora con apenas año y medio de experiencia puedo decir que mi teoría era correcta. En este momento tengo empresas en LinkedIn que me escriben por lo menos una semanalmente preguntándome, oye, ¿estás disponible? ¿Estás abierto para moverte a otra posición? Acabamos de abrir esta posición en Java que quizás te interese. Y antes, cuando estaba estudiando programación o estaba aplicando, nadie me escribía. O sea, ahorita solamente porque ya tengo un poquito de experiencia ya es más fácil moverme dentro de la industria, pero antes, cuando recién estaba aplicando, ni me contestaban las aplicaciones. Si estás pensando, bueno, ¿y cómo puedo comprobar si eso sirve para mí o no? Pues te voy a decir los pasos que necesitas tomar en este momento para comprobarlo tú mismo. El primer paso es ir a Google, poner mejores lenguajes de programación o lenguajes más populares o lenguajes con más demanda y hacer una lista del top 5 de lenguajes que encuentres. El segundo paso es buscar acerca de la competencia que hay. Yo uso LinkedIn porque no sé si hay otras páginas en las que puedas ver la cantidad de aplicantes que hay por posición, pero en LinkedIn se puede hacer, así que algo que tú puedes hacer es comparar los aplicantes que hay versus los trabajos disponibles. Tengo un video en el que hago exactamente esto, agarro la cantidad de trabajos disponibles por posición y la comparo con la competencia que hay en lenguajes como PHP, JavaScript, Java, C# o Python en países como Colombia, México o Argentina, así que si quieres ver ese video voy a dejar el link en algún punto por acá. Y finalmente, el tercer paso es analizar lo que acabas de encontrar. Yo lo que encontré acá cuando estaba aplicando es que en JavaScript habían como más de 200 aplicantes por posición, yo creo que era el promedio, mientras que en Java eran unos 40, 50, algo parecido, y la cantidad de trabajos disponibles para juniors en Java era igual de grande a la de JavaScript, no había mucha diferencia. Como digo, eso también va a depender del área en la que vivas y todo eso, pero pues yo comparé Colombia, Argentina y México y encontré los mismos resultados. Un par de tips cuando estés aprendiendo algún lenguaje es que encuentres una ruta de alguna persona que haya llegado a la posición a la que quieres llegar, ya sea como desarrollador móvil, desarrollador web o cosas por el estilo. Vas a ver que además de aprender el lenguaje te va a tocar aprender un framework, porque nadie te va a contratar solo por saber un lenguaje de programación. Y si te interesa, yo tengo un bootcamp en el que explico exactamente todos los temas que yo aprendí antes de ser desarrollador, y el enfoque del bootcamp no es en sobrecargarte de información, sino en darte lo necesario para que puedas empezar a construir páginas web y que puedas empezar a aplicar
aplicar lo más rápido posible. Otro consejo que te recomiendo es que inviertas en tu educación, y yo sé que esto queda muy conveniente justo después de haber mencionado mi bootcamp, pero no tienes que comprar nada caro, algo proporcional con lo que estés ganando, porque algo de lo que yo me he dado cuenta es que yo no suelo tomar acción real hasta que invierto en algo, ya sea cursos, libros, seminarios, lo que sea. Suelo quedarme como al borde de meterme por completo, pero no es hasta que pago que yo digo, bueno, ya me metí en esta situación, o sea, ya voy a intentar aprovecharlo porque pues ya está mi plata en juego, ¿sabes? Y no solo por eso, sino también porque, a ver, los cursos tienen muy mala fama hoy en día, pero realmente es lo que ayudan a sintetizar la experiencia de una persona. Al final yo aprendí de una persona que mostraba su perspectiva acerca de qué era lo más importante en Java, qué era lo más importante de crear páginas web, y yo estoy enseñando mi propia perspectiva en base a mi experiencia en la industria que tengo en este momento. Y el último consejo para aprender un lenguaje es que no tienes que saberlo todo. No aprendas y luego construyas. Construye y luego aprende. En este momento estoy trabajando en un proyecto en el que estoy usando Java para el frontend y estoy usando un framework llamado Vaadin que yo nunca había usado en mi vida, y me metí a usarlo así sin mirar documentación, solamente usando ChatGPT, y en un fin de semana, invirtiendo un montón de tiempo, eso sí, pero solamente en un fin de semana ya me empecé a sentir cómodo con ese framework. Y ya una vez he ido creando ese proyecto, ya voy de vuelta a la documentación para confirmar ciertas cosas, o si quiero implementar algo que quizás ChatGPT no me pueda ayudar, pues siempre tengo la documentación ahí. Pero lo más importante, lo que mejor puedes hacer cuando estés aprendiendo un lenguaje es pensar que no necesitas saberlo todo. Muchas personas al ver esto seguramente vayan a decir, "Buf, pero esos lenguajes son muy difíciles, C, Java, C Sharp, lo que sea, eso es muy difícil para mí". Yo pensaba lo mismo, pero por lo menos para mí Java Spring me terminó pareciendo más fácil de entender que el stack de JavaScript y React. Por alguna razón siento que tiene una estructura más fácil de entender, por lo menos como para mi personalidad. Siento que tengo una personalidad más estructurada, necesito ver todo lo que está pasando en secuencia, y eso en general en el backend siento que se conserva esa secuencia, esa estructura, mientras que en el frontend es como más abstracción, es más difícil de seguir una secuencia porque hay muchos componentes que están trabajando todos al mismo tiempo. Otra cosa que quizás puedes estar pensando es, bueno, pero a mí no me interesa el backend, o sea, yo quiero aprender frontend porque es algo que me gusta, es algo que me interesa. Y hasta cierto punto te entiendo, pero quiero que sepas que realmente no vas a saber si te gusta el frontend hasta que empieces a trabajar con él. Y me refiero a un trabajo real, porque la experiencia que tú tienes en la universidad o en el colegio aprendiendo de un tema es completamente diferente a cuando ya estás intentando aplicar ese tema a un trabajo real. Normalmente lo que no te gusta de ser desarrollador no es el código como tal, no es hacer backend, frontend, sino más bien lo que conlleva ser un desarrollador. A veces tienes que estar en reuniones, hacer documentación del código, cosas quizás un poco más tediosas, pero no necesariamente ligadas al código como tal. Pero al final lo que más importa es tener experiencia lo antes posible en la industria de software, porque al final si vas a terminar siendo un desarrollador frontend, también vas a terminar aprendiendo algo del backend y viceversa. No es como que estén completamente aislados, quizás en alguna empresa en particular, pero en general siempre vas a aprender de la otra parte y tener una experiencia más holística de todo lo que conlleva el ciclo de desarrollo de software definitivamente te va a ayudar a conseguir nuevos trabajos en un futuro. Yo encontré que la mejor ruta para aprender trabajo rápido es a través de Java y Spring, porque es un stack que tiene un montón de demanda y hay realmente muy pocos aplicantes por posición en comparación a otros lenguajes. Gracias a aprender Java es que llegué al punto de poder hacer proyectos de una forma más rápida, porque antes en el curso de HTML, CSS y todo eso sentía que tenía que aprender demasiado para hacer una cosa básica. También gracias a esto entré a la industria del desarrollo sin tener que competir con cientos de personas que tenían mejores proyectos que los míos, pero más importante, encontré una posición que me mantiene intrigado, me mantiene con curiosidad, realmente me dan ganas de seguir aprendiendo, y esto es algo que no había sentido en otros trabajos. Al final tienes dos opciones: seguir haciendo lo que el 99% de la gente te dice que hagas y que no te ha funcionado, o probar una ruta alternativa que pueda funcionar para ti. Si te interesa, tengo un mini curso de Java acá en YouTube que es completamente gratis, que lo voy a dejar por acá si te interesa aprender Java, y también tengo el bootcamp, como lo mencioné previamente. En enero vamos a cerrar inscripciones y no vamos a abrir hasta dentro de un par de meses. Eso fue todo por hoy, muchas gracias si llegaste hasta acá y nos vemos en la próxima.